Hay una tarde en la historia de la música latina que nadie documentó oficialmente. No hay cámara que la haya grabado, no hay acta que la certifique, no hay comunicado de prensa que la describa. Pero hay personas que estuvieron ahí, personas que lo vieron, personas que todavía recuerdan el silencio que cayó sobre ese pasillo cuando una voz de niño atravesó una puerta cerrada y detuvo en seco a uno de los hombres más poderosos del mundo del espectáculo latinoamericano. Esa tarde ocurrió en los estudios de Televisa, Ciudad de México, 1981. Raúl Velasco tenía 47 años y llevaba más de una década siendo el árbitro supremo del entretenimiento en América Latina. Siempre en domingo no era un programa de televisión, era un trono. Era el lugar donde las carreras nacían o morían, dependiendo de una sola cosa: lo que Velasco pensara en los primeros 30 segundos. No los primeros 3 minutos, los primeros 30 segundos. Así de rápido funcionaba su mente, así de poco tiempo tenía un artista para demostrar que merecía existir en su mundo. Esa tarde había audiciones. Cosa rutinaria. Desfilaban cantantes, bailarines, grupos de toda la República que habían esperado meses por 5 minutos frente al hombre que podía cambiarles la vida. La mayoría salía por la misma puerta por la que había entrado, con una palmada en el hombro y una frase que todos conocían de memoria. Muy bien, ya te llamamos. Nadie llamaba. Entre los que esperaban ese día había un niño. 11 años. Pelo negro, ojos grandes, una seriedad en el rostro que no correspondía a su edad. Estaba sentado en una silla de plástico en el pasillo con las manos sobre las rodillas, la espalda recta, mirando la puerta cerrada del estudio, como si del otro lado no hubiera cámaras y técnicos y un hombre con bigote bebiendo café, sino algo mucho más grande, algo que él todavía no tenía palabras para describir, pero que sentía en el pecho desde que tenía uso de razón. Su nombre era Luis Miguel Gallego Basteri. Nadie en ese pasillo sabía quién iba a ser. Nadie en ese edificio lo sabía. Quizás ni él mismo lo sabía con certeza, aunque algo dentro de él, esa cosa silenciosa que tienen los grandes antes de serlo, le decía que esa tarde importaba, que esa puerta cerrada era la más importante que había visto en sus 11 años de vida. A su lado estaba su padre, Luisito Rey, un hombre que olía a colonia cara y a ambición más cara todavía, que miraba el reloj, que tamborileaba los dedos sobre el muslo, que llevaba años construyendo este momento como quien construye una trampa, con paciencia, con cálculo, con una certeza absoluta de que lo que tenía en ese niño era algo que el mundo todavía no merecía, pero que muy pronto no iba a poder ignorar. La puerta se abrió. Un asistente asomó la cabeza. Siguientes. El niño se puso de pie. No miró a su padre. No ajustó su ropa. No respiró hondo de manera visible. Solo se levantó, como si llevara toda la vida esperando ese momento, y caminó hacia la puerta con una calma que no tenía ningún sentido a los 11 años. Lo que pasó dentro de ese estudio en los siguientes minutos se convertiría en una de las historias más repetidas, más discutidas y más disputadas de la música mexicana. Una historia que algunos niegan, que otros juran haber presenciado, que Raúl Velasco nunca confirmó en detalle, pero que tampoco desmintió del todo. Esta es esa historia. Raúl Velasco no estaba de buen humor esa tarde. Había tenido una mañana larga, reuniones con ejecutivos de Televisa que querían cambios en el formato del programa, conversaciones que él escuchaba con la misma expresión con que un rey escucha a sus consejeros, con atención aparente y decisión ya tomada. Velasco no discutía. Velasco decidía.
Esa era la diferencia entre él y todos los demás en ese edificio. Siempre en domingo había llegado a un punto en que ya no necesitaba justificarse. Los números lo decían todo. 30 millones de personas frente al televisor cada domingo. 30 millones de familias que organizaban su semana alrededor de ese programa. Cocinaban antes para no perdérselo. Cancelaban compromisos. Discutían con los vecinos por el volumen. Raúl Velasco no era un conductor de televisión. Era una institución. Y como toda institución que ha durado demasiado tiempo, había empezado a creer que su criterio era lo mismo que la verdad. Cuando el niño entró al estudio, Velasco no levantó la vista de inmediato. Estaba revisando unos papeles con su asistente, hablando en voz baja sobre la escaleta del próximo programa. Era un gesto deliberado o simplemente rutina. Nadie podía saberlo con certeza, pero el efecto era el mismo. El que entraba a audición entendía desde el primer segundo dónde estaba parado y quién mandaba en esa habitación. El padre entró detrás del niño y se presentó con la soltura de alguien que ha practicado ese momento frente al espejo. Luisito, Rey, para servirle. Mi hijo Luis Miguel. Voz, presencia, el paquete completo. Usted va a ver algo que no ha visto antes. Velasco levantó la vista. Miró al padre con esa expresión que tenía, esa mezcla de cortesía profesional y escepticismo absoluto que había perfeccionado durante 20 años de audiciones. Después miró al niño. 11 años, delgado, serio, demasiado serio para la situación. Velasco había visto cientos de niños prodigio, padres que llegaban convencidos de traer al próximo gran artista y que salían con la misma ilusión intacta, porque la ilusión de un padre es la más resistente de todas. Casi nunca correspondía a la realidad. Casi nunca el niño que los padres describían era el mismo que Velasco veía parado frente a él. «Bueno», dijo, «a ver qué tienes». No hubo calentamiento. No hubo presentación extendida. Velasco funcionaba así. El tiempo era un recurso que él administraba con precisión quirúrgica y no pensaba desperdiciarlo en formalidades, cuando podía invertirlo en saber, en 30 segundos, si valía la pena seguir escuchando. El niño asintió. Miró al técnico que estaba junto al micrófono. Esperó a que le diera la señal, y cuando la señal llegó, abrió la boca y empezó a cantar. Los primeros 3 segundos fueron normales. Los siguientes 5 cambiaron algo en el aire del estudio. No era la perfección técnica. No era que la voz no tuviera fallas, las tenía. Era una voz en desarrollo, una voz que todavía estaba encontrando su forma. Pero había algo más, algo que los técnicos de sonido describirían después de maneras distintas, sin ponerse de acuerdo, pero coincidiendo siempre en una cosa, que desde los primeros compases supieron que eso no era ordinario. Velasco escuchó 8 segundos. Después levantó la mano. La música se detuvo. El niño paró de cantar. Lo miró, sin miedo, sin lágrimas, con esa calma extraña que había tenido desde que entró por la puerta, como si ya supiera que esto iba a pasar y hubiera decidido de antemano que no lo iba a destruir. Velasco abrió la boca para decir algo, y fue exactamente en ese momento cuando la puerta del estudio se abrió. La puerta no debería haberse abierto. Las audiciones en Televisa tenían un protocolo que todos conocían y nadie violaba. Puerta cerrada significaba puerta cerrada. No importaba quién estuvieras esperando del otro lado. No importaba qué noticia urgente tuvieras. No importaba si el edificio se estaba incendiando. Mientras Velasco estaba en sesión, la puerta permanecía cerrada. Era una regla tan antigua como el programa mismo y tan absoluta como cualquier otra norma
que Velasco no había escrito en ningún papel, porque no necesitaba escribirla. Todo el mundo la sabía. Pero esa tarde la puerta se abrió, y el hombre que entró no era alguien a quien nadie pudiera pedirle que se retirara. Julio Iglesias tenía 37 años en ese momento. Llevaba ya más de una década siendo la voz más reconocida de la música en español en el mundo. No en México, no en América Latina, en el mundo. Vendía discos en España, en Francia, en Italia, en Japón, en lugares donde el español era un idioma extranjero, y aún así la gente compraba sus álbumes, porque había algo en esa voz que funcionaba más allá del idioma, más allá de la letra, más allá de cualquier explicación racional. Estaba en México por compromisos de grabación. Había pasado esa tarde por los estudios de Televisa para coordinar detalles de una aparición futura en el programa de Velasco. Una visita de cortesía entre dos hombres que se respetaban y que habían construido sus imperios en paralelo durante la misma década. No había quedado en entrar a ningún estudio. No había quedado en presenciar ninguna audición. Pero cuando caminaba por el pasillo con su representante y dos personas del equipo de producción, algo lo detuvo. Una voz. Venía de detrás de la puerta cerrada del estudio principal. Era una voz de niño, eso estaba claro. Pero había algo en esos pocos segundos que alcanzó a escuchar antes de que la música se cortara, que hizo que Julio Iglesias dejara de caminar en medio del pasillo, como si alguien le hubiera puesto una mano en el pecho. Su representante siguió caminando 2 pasos antes de darse cuenta de que estaba solo. Se dio vuelta. Julio estaba parado, mirando la puerta. «¿Qué pasa?», preguntó. Julio no respondió de inmediato. Tenía la cabeza levemente inclinada hacia la puerta, como un animal que ha escuchado algo en la distancia, y todavía no decide si acercarse o quedarse quieto. «¿Escuchaste eso?», dijo finalmente. «¿El qué?». Julio señaló la puerta con un gesto mínimo. Esa voz. El representante escuchó. Silencio del otro lado. La música había parado. «Ya no se escucha nada», dijo. «Lo sé. Por eso». Y antes de que nadie pudiera decirle que no era el momento, que había protocolo, que Velasco estaba en sesión, Julio Iglesias abrió la puerta y entró al estudio. Lo que encontró fue una imagen que recordaría durante décadas. Un niño de 11 años parado frente al micrófono, mirando a Raúl Velasco con una calma que no tenía ningún sentido. Velasco con la mano todavía en el aire, a mitad de un gesto que no había terminado. Un padre de pie contra la pared que al ver entrar a Julio Iglesias por esa puerta, sintió que el universo acababa de hacer algo a su favor por primera vez en mucho tiempo. Y el silencio. Un silencio que nadie quería ser el primero en romper. Julio entró. Cerró la puerta detrás de él. Miró a Velasco. Después miró al niño. Después volvió a mirar a Velasco. «¿Qué estaba haciendo ese niño antes de que pararas la música?», preguntó. Velasco no era un hombre que se dejara sorprender fácilmente. En 20 años de industria había aprendido a mantener el control de cualquier situación, porque el control era lo que separaba a los que duraban de los que desaparecían. Había negociado con presidentes de cadenas televisivas, había manejado los egos de las estrellas más grandes del continente, había sobrevivido a cambios de gobierno, a crisis económicas, a revoluciones del formato televisivo. Nada lo descolocaba. Pero Julio Iglesias entrando por esa puerta, en medio de una audición, era una variable que no estaba en ningún cálculo. «Lo miraba a cantar», dijo Velasco, con una calma que era en parte genuina y en parte construida. Lo estaba evaluando. «¿Y?» Velasco hizo una pausa breve.
la clase de pausa que los hombres poderosos usan para recordarle al mundo que ellos deciden cuándo hablan y cuándo no. «Es un niño», dijo finalmente. Julio asintió despacio. «Sí. ¿Y qué estaba cantando?» Nadie respondió. Fue el propio niño el que habló, sin que nadie le preguntara directamente, sin levantar la voz, con esa serenidad desconcertante que había traído consigo desde el pasillo. Dijo el nombre de la canción. Una balada. Un tema de adultos que no tenía ningún sentido en la boca de un niño de 11 años y que, sin embargo, él había elegido. Que él había pedido específicamente cuando su padre le preguntó qué quería cantar en la audición. Julio lo miró de verdad, de la manera en que los músicos se miran entre sí cuando están evaluando algo que va más allá de la técnica. ¿Puedes seguir?, le preguntó al niño. El niño miró a Velasco. No a su padre, no al técnico de sonido, a Velasco, como pidiendo permiso al único que tenía autoridad para darlo en esa habitación. Velasco tuvo un segundo de duda, un segundo apenas perceptible, que cualquier persona que no hubiera pasado 20 años observando su lenguaje corporal no habría notado. Pero Julio lo notó. Y supo exactamente lo que significaba. Significaba que Velasco no estaba convencido, pero que tampoco estaba completamente cerrado. Significaba que la interrupción lo había sacado de su rutina, y que eso, paradójicamente, había creado una grieta en el mecanismo automático con que usualmente descartaba lo que no encajaba en su visión del espectáculo. «Sigue», dijo Velasco, pero dirigiéndose al técnico, no al niño, como si la instrucción fuera administrativa y no artística, como si todavía no estuviera dispuesto a admitir que algo lo había hecho dudar. El técnico asintió. La música volvió a empezar, y el niño volvió a cantar. Esta vez sin interrupción. Esta vez con el estudio completo, prestándole atención de una manera distinta a como se presta atención por cortesía o por protocolo. Esta vez con Julio Iglesias de pie, junto a la pared del fondo, los brazos cruzados, la cabeza inclinada, los ojos cerrados a los pocos segundos, porque cuando Julio Iglesias cerraba los ojos mientras escuchaba música, no era por aburrimiento. Era exactamente lo contrario. Velasco escuchó la canción completa sin mover la mano, sin detener nada, con esa expresión que tenía cuando algo lo obligaba a reconsiderar una decisión que ya había tomado y que él vivía como una incomodidad íntima, porque reconsiderar no era algo que le resultara natural. Cuando la última nota terminó, el estudio quedó en silencio. Julio abrió los ojos, miró a Velasco. Velasco miraba al niño, y el niño los miraba a los dos con esa calma imposible, esperando. Julio fue el primero en hablar. No dijo nada extraordinario, no hizo un discurso, no proclamó que acababa de escuchar al próximo gran artista de la música latina. Dijo algo mucho más simple y mucho más poderoso, precisamente por su simpleza. Este niño tiene algo que no se puede enseñar. Silencio. Velasco no respondió de inmediato. Miraba al niño todavía, con esa mirada de tasador que había desarrollado durante décadas y que aplicaba a todo lo que pasaba por su programa. Una mirada que medía, que calculaba, que buscaba el ángulo correcto para ver si lo que parecía valioso lo era de verdad o solo lo parecía bajo la luz equivocada. El padre, Luisito Rey, que había permanecido inmóvil contra la pared desde que Julio entró, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de ese momento, se permitió por fin una respiración más profunda. No habló. Era demasiado inteligente para hablar en ese momento. Sabía que las palabras de un padre sobre su hijo siempre suenan a lo mismo y que en esa habitación
Las únicas palabras que importaban eran las de los dos hombres que estaban frente a él. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó Julio directamente al niño. «11», dijo el niño. Julio asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. «¿Hace cuánto tiempo cantas?». El niño pensó un segundo, no como quien no sabe la respuesta, sino como quien busca la respuesta exacta, porque la inexacta no le interesa. «Siempre», dijo. Una palabra, una sola palabra. Pero dicha con una convicción tan tranquila, tan desprovista de dramatismo, que resultaba más contundente que cualquier historia elaborada sobre años de estudio y sacrificio y sueños perseguidos. Julio sonrió. Una sonrisa, pequeña, casi para adentro. Velasco lo vio sonreír y algo cambió en su postura. No dramáticamente, no de manera que alguien del otro lado de una cámara hubiera podido registrar. Pero cambió. Los hombros bajaron 2 milímetros. La mandíbula se aflojó levemente. El mecanismo de rechazo automático que había estado a punto de activarse cuando levantó la mano 8 segundos después de que el niño empezara a cantar, se detuvo en algún punto entre la certeza y la duda. Porque Velasco no era un hombre sin oído. Era un hombre con un sistema. Y los sistemas a veces capturan lo que no deberían descartar, y descartan lo que no deberían soltar. Y los mejores momentos de los hombres que viven de sistemas son aquellos en que algo exterior los obliga a salirse de ellos por un instante. Eso había sido Julio Iglesias entrando por esa puerta. Un instante de salida del sistema. «¿Qué tienes planeado para él?», le preguntó Velasco a Luisito Rey. La pregunta dirigida al padre era también una manera de reconocer que el niño existía de una forma distinta a como había existido 4 minutos antes. Luisito Rey habló con la fluidez de alguien que lleva años ensayando esa respuesta. Habló de discos, de presentaciones, de una carrera que ya tenía forma en su cabeza, aunque todavía no tuviera forma en el mundo. Habló demasiado, como siempre hablaban los padres, que habían esperado demasiado tiempo por ese momento. Pero Velasco no lo escuchaba a él. Velasco miraba al niño, y el niño lo miraba de vuelta, sin impaciencia, sin ansiedad, con esa serenidad que era lo más desconcertante de todo, porque no era la serenidad de alguien que no entiende lo que está en juego. Era la serenidad de alguien que entiende perfectamente lo que está en juego y ha decidido que eso no va a cambiarlo. Hay cosas que la industria de la música hace bien y cosas que hace terriblemente mal. Lo que hace bien es reconocer el talento cuando ya está formado, pulido, listo para consumirse. Lo mismo que hace terriblemente mal es reconocerlo cuando todavía es una semilla, cuando todavía tiene tierra encima, cuando todavía no parece lo que va a ser, sino solo lo que es en ese momento, algo pequeño, algo incompleto, algo que requiere imaginación para verse en su forma final. Velasco lo sabía porque había cometido ese error antes, aunque nunca en público y nunca con consecuencias que hubiera tenido que enfrentar directamente. Había dejado pasar cosas. Todo el mundo que ha estado en esa posición ha dejado pasar cosas. El secreto era que las cosas que dejabas pasar generalmente no llegaban tan lejos como para convertirse en una acusación permanente contra tu criterio. Pero mientras miraba a ese niño de 11 años que lo miraba de vuelta sin pestañear, Velasco sentía algo que raramente sentía. Una incomodidad específica, la incomodidad de estar a punto de cometer un error que sí iba a tener consecuencias, que sí iba a convertirse en una historia que la gente iba a contar, que iba a quedar registrado en algún lugar de la memoria colectiva de la industria, aunque no hubiera ninguna cámara grabándolo. No porque él lo supiera con certeza,
sino porque Julio Iglesias seguía parado contra esa pared, con los brazos cruzados, y una expresión que Velasco conocía bien, porque era la misma expresión que él mismo tenía cuando veía algo que merecía ser visto. ¿Puedes cantar otra cosa?, preguntó Velasco. Y esta vez la pregunta fue al niño, directamente al niño, sin pasar por el padre, sin pasar por el técnico, sin ningún intermediario. El niño no dudó. Sí. ¿Qué? El niño dijo el nombre de otra canción. También una balada. También un tema que no era de su generación, ni de su edad, ni de ninguna categoría en la que un empresario de televisión ubicaría naturalmente a un niño de 11 años. Una canción de amor adulto, de pérdida, de nostalgia, por algo que a los 11 años, técnicamente, no se puede tener todavía. Julio Iglesias se despegó de la pared. Di un paso hacia adelante. Ese movimiento, ese paso único, dijo más que cualquier palabra que hubiera pronunciado desde que entró al estudio. Porque Julio Iglesias no daba pasos hacia adelante por curiosidad. Daba pasos hacia adelante cuando algo lo llamaba. El técnico miró a Velasco. Velasco hizo un gesto mínimo con la cabeza. La música empezó. Y el niño cantó la segunda canción. Si la primera había detenido a Julio en el pasillo, la segunda hizo algo distinto. Algo más difícil de describir. Porque ya no era la sorpresa del primer impacto. Ya no era el efecto de escuchar algo inesperado saliendo de una fuente inesperada. Era algo más sostenido, más deliberado. La confirmación de que lo primero no había sido accidente. El niño sabía lo que hacía, no con la conciencia técnica de alguien que ha estudiado canto durante años y puede nombrarte cada recurso que está usando, sino con la conciencia instintiva de alguien que nació sabiendo dónde estaba el centro de una canción y cómo llegar a él por el camino más directo. Velasco no levantó la mano esta vez. Cuando la segunda canción terminó, el padre de Luis Miguel se permitió finalmente separarse de la pared. No habló. Hizo algo más inteligente. Se acercó al niño, le puso una mano en el hombro, y en ese gesto silencioso había toda la historia de un hombre que había apostado todo a un número y estaba viendo cómo la ruleta empezaba a girar en la dirección correcta. Julio Iglesias tomó una silla. La acercó. Se sentó frente al niño como si el estudio de Televisa, las cámaras apagadas, los técnicos inmóviles y Raúl Velasco con su café frío hubieran dejado de existir y quedaran solo ellos dos. Un hombre de 37 años y un niño de 11. Dos voces separadas por una generación y unidas por algo que no tenía nombre técnico. ¿Quién te enseñó a cantar así?, preguntó Julio. El niño pensó. Esa pausa suya, que ya todos en el estudio habían aprendido a respetar porque nunca era vacía. Siempre llevaba a algún lugar. Nadie, dijo. Y después, como si necesitara precisar, como si la respuesta de una sola palabra fuera insuficiente para ser completamente honesta, agregó. Mi mamá cantaba, yo escuchaba. Julio asintió despacio. ¿Dónde está tu mamá ahora? Una pregunta que quizás nadie más en esa habitación habría hecho, que quizás nadie más habría considerado relevante en el contexto de una audición profesional en el estudio más importante de la televisión latinoamericana. Pero Julio la hizo porque Julio entendía algo que Velasco, con todo su poder y toda su experiencia, no siempre recordaba, que las voces no salen de la garganta. Salen de algún lugar más adentro. Y para entender una voz hay que entender de dónde viene ese lugar. El niño miró a su padre un segundo. Solo un segundo. Después miró a Julio. Se fue, dijo, con la misma calma con que había dicho todo lo demás. Pero esta vez la calma tenía una textura diferente.
la textura de algo que se ha aprendido a cargar sin que se note, pero que pesa igual. Julio no dijo «lo siento». No dijo «qué difícil». No produjo ninguna de las frases que los adultos producen automáticamente cuando un niño dice algo que duele. Solo asintió, y en ese asentimiento había un reconocimiento que era más honesto que cualquier condolencia. Velasco observaba todo esto desde su silla, con una expresión que sus colaboradores más cercanos habrían descrito como inusual. Porque Velasco, en las audiciones, era eficiencia pura, era criterio aplicado sin sentimentalismo. Y lo que estaba pasando en ese estudio tenía sentimentalismo, sí, pero tenía también algo más. Tenía una conversación entre dos artistas de distinta edad y distinta estatura que estaban hablando el mismo idioma sin que nadie los hubiera presentado formalmente. «¿Quieres ser cantante?», preguntó Julio. El niño no dudó esta vez. Ni siquiera hizo su pausa habitual. «Sí», dijo. «¿Por qué?». Otra pausa. Más larga. La más larga hasta ese momento. Porque cuando canto me siento cerca de ella. Nadie habló por varios segundos. El técnico de sonido miró al suelo. El padre apretó el hombro del niño un poco más fuerte. Velasco dejó el café sobre la mesa con un cuidado inusual, como si el sonido del vaso contra la superficie pudiera romper algo que no tenía forma física, pero que llenaba completamente el aire del estudio. Julio Iglesias miró al niño durante un tiempo largo. Después se puso de pie, se dio vuelta y miró a Velasco. Y en esa mirada había una pregunta que no necesitaba palabras, porque los dos sabían exactamente cuál era. Velasco y Julio Iglesias se conocían desde hacía años. No eran amigos en el sentido íntimo de la palabra. Eran dos hombres que habitaban el mismo universo desde posiciones distintas y que se respetaban con la clase de respeto que se tienen entre sí las personas que han construido algo grande y reconocen en el otro el mismo esfuerzo, la misma dedicación, el mismo costo personal que tiene levantar una carrera desde cero y mantenerla durante décadas. Velasco había presentado a Julio en su programa varias veces. Lo había tratado con la deferencia que reservaba para los verdaderamente grandes, que no era la deferencia servil que usaba con los poderosos, sino una deferencia genuina, nacida del reconocimiento real. Y Julio, por su parte, había hablado de Velasco en entrevistas con el respeto de quien entiende que sin ciertos porteros, ciertas puertas no existen. Pero esa tarde en el estudio, la dinámica era diferente, porque Julio no estaba ahí como invitado, no estaba ahí como artista que viene a promocionar un disco, estaba ahí como alguien que había escuchado algo en un pasillo y había entrado por una puerta que no le correspondía abrir porque no podía no entrar. Y eso lo colocaba en una posición extraña, sin protocolo, sin guión. La mirada que le dirigió a Velasco, después de escuchar al niño decir que cantaba para sentirse cerca de su madre, era simple y compleja al mismo tiempo. Simple porque solo decía una cosa: ¿vas a dejar pasar esto? Compleja porque los dos hombres sabían que esa pregunta tenía capas. Tenía la capa del talento puro, de la voz extraordinaria de un niño de 11 años, que claramente poseía algo que la mayoría de los adultos que desfilaban por ese estudio no iba a tener nunca. Tenía la capa del momento, de lo que significaba para ese niño que esa puerta se abriera o se cerrara esa tarde. Y tenía una capa más personal, más difícil de articular, pero no por eso menos real. Julio Iglesias había empezado desde cero. Había habido personas que creyeron en él antes de que hubiera razones objetivas para creer. Personas que abrieron puertas, que dijeron sí cuando el sistema decía
espera, que pusieron su criterio por encima del protocolo, porque confiaban en lo que escuchaban más de lo que confiaban en cualquier fórmula establecida. Velasco lo sabía, y sabía también que Julio lo sabía. Velasco se levantó de su silla, caminó lentamente hacia el niño, se detuvo frente a él, lo miró de cerca, con esa mirada de arriba abajo que era su manera de hacer el examen final, el último escrutinio antes de una decisión. El niño no retrocedió, no parpadeó más de lo normal. Lo miró de vuelta con esa serenidad que a estas alturas había dejado de parecer extraña y había empezado a parecer la cosa más natural del mundo viniendo de él. ¿Cuándo puedes volver?, preguntó Velasco. 3 palabras que en el vocabulario de ese estudio, en el código de ese mundo, significaban algo muy específico. No significaban consideraremos tu caso. No significaban ya te avisamos. Significaban que hubo algo aquí y quiero explorar qué es. El padre habló antes de que el niño pudiera responder, con fechas, con disponibilidad, con una energía que después de minutos de contención contenida salió de golpe. Velasco lo escuchó con paciencia, pero cuando terminó, Velasco volvió a mirar al niño. Al niño, no al padre. Vuelves la próxima semana, dijo. Practicas. Preparas 3 canciones. 3 que tú elijas, no las que te diga tu papá. Las que tú quieras cantar. ¿Entendido? El niño asintió. Julio observaba todo desde el costado del estudio, con esa expresión que ya nadie en la habitación intentaba descifrar, porque había algo en ella que se sentía, pero no se nombraba fácilmente. Satisfacción, sí, pero algo más también. Algo parecido al alivio de quien ha evitado sin buscarlo que algo importante se pierda. Lo que pasó en las semanas siguientes es historia documentada. Luis Miguel volvió al estudio. Volvió la semana siguiente con 3 canciones elegidas por él. Volvió la semana después con 5. Volvió hasta que siempre en domingo dejó de ser una audición y se convirtió en un escenario. Hasta que el niño de 11 años que había entrado por esa puerta, con la espalda recta y los ojos grandes, se convirtió en una presencia que el programa de Velasco empezó a mostrarle a 30 millones de personas cada domingo. El resto es lo que el mundo conoce. Los discos, los premios, los estadios llenos, la voz que creció y se convirtió en lo que nadie que no lo hubiera escuchado a los 11 años podría haber predicho con certeza, pero que todos los que sí lo escucharon esa tarde reconocerían como inevitable, como algo que estaba ahí desde antes, esperando el espacio para ser lo que ya era. Pero lo que el mundo no conoce, o no conoce completamente, es lo que pasó en ese estudio entre Julio y Velasco después de que el niño y su padre salieran. Los 2 hombres se quedaron solos. Los técnicos aprovecharon la pausa para salir. El asistente de Velasco recibió una mirada que significaba «danos un momento» y desapareció cerrando la puerta con cuidado. Velasco sirvió 2 tazas de café. Las puso sobre la mesa. Se sentó. Julio se sentó frente a él. Hubo un silencio que no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que acaban de compartir algo y todavía están procesando qué fue exactamente lo que compartieron. «Ibas a pararlo», dijo Julio, no como acusación, como observación. Velasco no lo negó. Tomó su café. Lo que yo hacía era mi trabajo. «Lo sé», dijo Julio. «Por eso entré». Velasco lo miró. En sus ojos había algo que rara vez aparecía ahí. Una pregunta genuina, sin el blindaje del poder ni la distancia del protocolo. «¿Cómo supiste?», dijo. Julio pensó un momento. 3 segundos, dijo finalmente. Escuché 3 segundos desde el pasillo, y supe que si esa puerta se cerraba antes de tiempo, iba a pasar algo que no tenía que pasar. ¿Y si hubieras llegado 2 minutos después?
Julio no respondió de inmediato. Miró el café. Miró la puerta por la que había entrado. Miró a Velasco. «No llegué 2 minutos después», dijo. «Llegué cuando llegué. Eso es lo único que importa». Velasco asintió lentamente. Con la lentitud de un hombre que está incorporando algo, no contra su voluntad, sino con la voluntad de alguien que entiende que hay cosas que los sistemas no pueden capturar y que la única respuesta honesta a eso es reconocerlo. «¿Crees que va a llegar lejos?», preguntó. Julio sonrió. Esa sonrisa pequeña de antes. «Creo que nosotros vamos a llegar lejos detrás de él». Velasco soltó una carcajada breve, genuina, de las pocas genuinas que la gente que lo conocía recordaría haber visto en ese período de su vida. Los dos bebieron el café, y afuera, en el pasillo, un niño de 11 años esperaba con su padre sin saber exactamente qué había pasado dentro de ese estudio, pero sintiendo, con esa certeza sin nombre que tienen los niños antes de que el mundo los convenza de no confiar en ella, que algo había cambiado, que algo que podría haber sido diferente había sido de la manera correcta. No hay una sola manera de contar esta historia. Hay quienes la cuentan como la historia de Luis Miguel, del niño prodigio que venció todos los obstáculos y se convirtió en el artista más importante de la música latina de su generación. Y es esa historia, sí, pero es también otras historias simultáneamente. Es la historia de una puerta, de lo que significa que una puerta esté abierta o cerrada, de cómo el destino de una voz puede depender de si alguien camina por un pasillo en el momento exacto o 2 minutos después, de si la música que viene de atrás de una puerta cerrada llega a los oídos correctos antes de que la mano se levante y la interrumpa para siempre. Es la historia de Velasco, de un hombre que construyó un sistema, porque los sistemas son la única manera de administrar la escasez de tiempo y atención cuando tienes 30 millones de personas esperando tu juicio cada domingo. Un hombre que ese sistema le falló una vez, casi a punto de fallar, pero que tuvo la lucidez de reconocer cuando algo exterior lo obligaba a salirse de él y la inteligencia de dejarse obligar. Porque eso también fue Velasco esa tarde. No solo el hombre que casi dice no, también el hombre que cuando Julio Iglesias entró por esa puerta, no lo echó, no invocó el protocolo, no defendió su autoridad, lo escuchó. Y eso, en un hombre de ese poder y esa costumbre de tener razón, no es pequeño. Es la historia de Julio, de un artista en la mitad de su carrera que caminaba por un pasillo con compromisos en la cabeza y que de repente escuchó 3 segundos de una voz que lo detuvieron en seco. Que entró por una puerta que no le correspondía abrir porque hay cosas que pesan más que el protocolo. Que se sentó frente a un niño de 11 años y le habló como se habla entre músicos, sin condescendencia, sin el filtro de la edad, con el respeto que se le tiene a alguien que tiene algo real, independientemente de cuántos años lleva teniéndolo. Y es la historia del niño, de ese niño que entró al estudio más importante de la televisión latinoamericana, con 11 años y la espalda recta y esa calma inexplicable, que cantó 8 segundos antes de que la mano se levantara, que cuando la mano se levantó no lloró, no se quebró, no buscó a su padre con la mirada, que esperó, que cuando le dijeron que siguiera, siguió, que cuando le preguntaron por qué cantaba, respondió con la verdad más sencilla y más profunda que podría haber dado, que cantaba para sentirse cerca de alguien que ya no estaba. Eso es lo que estaba en juego esa tarde en el estudio de Televisa. No un contrato, no una carrera, no la fama que vendría o no vendría.
estaba en juego la posibilidad de que un niño pudiera seguir haciendo lo único que lo conectaba con lo que más había perdido. La posibilidad de que esa voz encontrara el espacio para ser lo que necesitaba ser. Encontró ese espacio porque alguien caminó por un pasillo en el momento exacto, porque una puerta que debería estar cerrada se abrió, porque dos hombres con el poder de decidir eligieron escuchar en lugar de concluir. Eso es todo lo que hizo falta. 3 segundos de una voz a través de una puerta cerrada. Y el mundo de la música latina fue diferente. Piensa en las puertas que hay en tu vida, las que están esperando que alguien camine por el pasillo en el momento exacto, las que dependen de 3 segundos que alguien escuche antes de seguir caminando. Piensa en si eres el niño que canta detrás de la puerta, o si eres quien camina por el pasillo, y piensa si estás prestando atención.